Esta semana tenemos el placer de entrevistar a Pedro Piqueras, director de informativos de Telecinco y una de las caras más reconocidas de la televisión en nuestro país. Bueno, Pedro, cuéntanos qué recuerdos tienes de tus años de carrera. Estudiaste en la Universidad Sí, Complutense. que estudié en la Universidad Complutense poco tiempo porque los cursos duraban muy poquito. El primero recuerdo que fue el año 73. El curso 73 fue un año por un decreto de un ministro de Educación, Julio Rodríguez. Aquel curso empezaba en enero y debía terminar en diciembre. Al final cambiaron los planes y terminamos en junio como todo el mundo, ¿no? Como antes, ¿no? Y entonces ese curso duró muy poquito. Después, con las algaradas que teníamos montadas por allí, pues imagínate, cerrada la facultad muy a menudo, ¿no? Pues tampoco tuvimos demasiadas clases, ¿no? Y luego yo hice el último curso por tutorías. Yo estaba trabajando ya en Radio Nacional y entonces iba los sábados allí. O sea que realmente la permanencia mía en la facultad no fue tanta como es ahora con vosotros, ¿no? Pero sí recuerdo grandes profesores. Yo tenía un profesor que se llamaba Ramón Pedrós, que daba literatura. Tenía excelentes profesores. Aprendí en aquel tiempo en la facultad muchas cosas relacionadas con el periodismo, pero también relacionadas con la vida, y esa ausencia de clases a veces pues venía muy bien para leer, para estudiar idiomas, para hacer actividades que nada tenían que ver con la facultad, ¿no? Y sobre todo para reunirte con amigos, hablar de todo. Era una época de la vida en España muy politizada, con lo cual estaban metidos en aquellas historias. Lo de Podemos ya existía antes, ¿no? De otra manera, pero ya existía, ¿no? Y creo que fue para mí el tiempo más feliz de mi vida. Eso sí que lo recuerdo. Y cuéntanos con qué compañeros compartiste aulas, gente conocida Bueno, hoy en día. bueno, gente conocida hoy, pues no exactamente compartir aula, pero creo que Pedro Carreño era compañero de facultad. Estaba también Jordi García Candau, que él iba un curso por delante. Él era de la primera promoción, creo. Fue director general de Radio Televisión Española. Carmen Amores, directora de Castilla-La Mancha Televisión. En fin, bueno, sí, muchísima gente, ¿no? Y luego mis amigos, que si no los nombro, tenía un amigo que desgraciadamente falleció, que es Ángel Cuevas, que era pues mi mejor amigo en aquel momento, que era de Albacete, como Nicasio Sanchís, que también era de Albacete. Entonces teníamos una peña de estudiantes que veníamos del mismo sitio, ¿no? Nos hospedábamos en el mismo colegio mayor, que se llamaba Francisco Franco, porque entonces todo se llamaba así, o José Antonio, Francisco Franco, cosas por el estilo, y tuvimos una vida de verdad muy, yo creo muy buena, muy tensa en ocasiones, por aquello del cambio político que estaba viendo y por lo que estábamos viviendo, pero muy esperanzadora, ¿no? Y de luego muy vivida. Y sí lo recuerdo, ya os digo, muy bien, lo mejor de mi vida. Cuando estabas en la universidad, ¿cuál era tu aspiración, lo que querías ser? ¿Cuál era el Bueno, medio yo que lo, más te lo que llamaba? quería ser es periodista, vamos a ver. Fíjate que había un personaje maravilloso, que lo habéis conocido también, que se llamaba Jesús Hermida, pero Jesús Hermida ha estado muchísimos años. Y yo cuando lo veía en televisión, yo pensaba, yo quiero ser como este señor, ¿no? Entre otras cosas, también pues porque Jesús Hermida vivía fuera, ¿no? Y entonces el ambiente en España, pues era un ambiente, todavía vivía Franco y era un ambiente complicado, ¿no? Pero ver a una persona que podía estar fuera, contarnos la llegada del hombre a la luna, contarnos tantas cosas, pues era algo que a mí me apetecía, ¿no? Pero en principio lo más cercano que tenía era trabajar en un periódico. Y trabajé en el diario Pueblo, trabajé en La Voz de Albacete también. Y eso, yo lo que quería era ser periodista, fundamentalmente. ¿Periodista dónde? Pues no lo sé, mira, luego mi camino lo tenía todo tan, ¿cómo decir?, tan poco mediatizado por una idea de futuro, que trabajé en prensa, trabajé en radio, trabajé en televisión y en lo que fuera menester. O sea, trabajé en revistas especializadas, hice de todo, que yo creo que es lo que hay que hacer cuando se está así en un periodo de formación, ¿no? Terminas la carrera, ¿a qué medio de comunicación accediste por primera vez y Por quién te primera dio vez, la bueno, primera oportunidad? mira, a mí la primera oportunidad me la dio una persona que se llamaba Eduardo Cantos, en Albacete, en el periódico Pueblo. Tenía unas páginas en Albacete, el periódico Pueblo de Madrid, ¿no? Y entonces ahí fue donde empecé. El primer reportaje que hice, yo era estudiante de periodismo, no era estudiante, pero de segundo, creo, una cosa así, ¿no? El primer reportaje me dijo, te faltan datos.
Lo recuerdo perfectamente. Leí el reportaje y efectivamente faltaba de todo, ¿no? Faltaban datos. Fue una entrevista a un amigo que recopilaba folclore y bueno, pues me faltaban cosas muy fundamentales, pues hay que aprender. Eso ya no me lo tuvieron que decir más, ¿no? Y luego allí en ese periódico pues tuve otra lección magistral del director del periódico. Me encargó un reportaje sobre el consumo de pipas de girasol, ¿eh? Y yo estaba todo el tiempo huyendo de aquello, porque a mí lo que me apetecía era pues escribir de política, escribir de movimientos ciudadanos, de, pues no sé, de las protestas que había porque no había una estación de autobuses, cosas de esas, que era lo que me motivaba, ¿no? Entonces yo, aquello de las pipas de girasol lo fui eludiendo, hasta que él, cansado de ver que yo no tomaba el toro por los cuernos, se lo encargó a otro compañero. Y fue un reportaje cojonudo. Ese reportaje salió en las páginas de Pueblo en Madrid. Y esa fue una lección increíble, porque no hay que despreciar los temas. Lo importante no es el qué, lo importante es el cómo hagas las cosas, ¿no? Pues Y no me lo han tenido que repetir tampoco, nunca más, ¿no? si observamos la trayectoria profesional de compañeros de profesión como Lorenzo Milá, Matías Prado, Sí. Felipe Sagún, nos fijamos que al terminar sus carreras universitarias, nada más concluir, empezaron a trabajar en medios muy importantes. ¿Crees que tu generación está Bueno, más preparada que la nuestra? Es otra cosa, vamos. Lorenzo Milá empezó a trabajar ¿dónde? No lo sé, no tengo ni idea. Pues ahora no lo recuerdo. Televisión. Bueno, yo empecé, yo cuando terminé la carrera estaba en Radio Nacional de España, ¿eh? Lo que pasa es que te estoy hablando de un periodo en el que yo ni había pensado nada. Por ejemplo, mi primera práctica en un periódico, yo ni había empezado la carrera. Esto que te cuento, lo de la entrevista con mi amigo, ¿no? Que dije antes que era segundo, no, ni había empezado siquiera, estaba en COU. Es decir, que yo empecé ahí pues porque me apetecía el periodismo, entonces lo hacía donde lo tenía más cerca, ¿no? Yo creo que está muy bien. Vamos a ver, yo mi carrera no la cambio por ninguna, ¿no? Entre otras cosas porque empecé en la prensa local. Y la prensa local te enseña muchas cosas. Te enseña que hay que hacer un periódico cuando no hay nada, ¿no? Es decir, ya sabemos que el reportaje típico del otoño es el de la castañera, ¿no? Y el reportaje típico del verano es el tío de los helados, ¿no? Eso lo sabemos siempre. Pero luego, aparte, hay que rellenar el periódico, ¿no? Y eso te lo enseña el periódico de provincias, ¿no? Yo cuando terminé la carrera, a mí me cogí ya trabajando es decir, yo no fui a buscar trabajo después de terminar la carrera, yo estaba trabajando ya. Trabajaba en Radio Nacional en prácticas. Y cuando terminé la carrera, me ofrecieron un contrato, allí mismo, ¿no? En Radio Exterior de España, que tampoco era la primera cadena, ¿eh? Era radio para el exterior, donde se aprende muchísimo, ¿no?